vamos a realizar el cálculo de dos límites a partir de los resultados del apunte A, el último apunte subido. Propongo estos dos límites. El primero es el límite cuando x tiende a pi sobre 2 por derecha de el siguiente cociente, 5x cuadrado sobre la tangente de x. Podemos ver, para empezar, que en el numerador, si reemplazamos por pi sobre 2 en x, nos queda un número. Pero en el denominador, la tangente de x, cuando x tiende a pi sobre 2 por derecha, habíamos visto en la práctica que eso tiende a menos infinito. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para resolver este límite. Podemos llamar al numerador, a la función que está en el numerador, como f de x y a la tangente de x como una función g. Entonces, el límite cuando x tiende a pi sobre 2 por derecha de la función f, que viene a ser 5x cuadrado, podemos reemplazar x por pi sobre 2 y nos queda que este límite es 5 cuartos pi cuadrado. Para la función g, tenemos que el límite cuando x tiende a pi sobre 2 por derecha de la tangente de x, en el ejercicio 15b de la práctica 3 complementaria, ustedes tenían que resolverlo, y esto es menos infinito. Entonces, volviendo al límite principal, teníamos que el numerador tiende a 5 cuartos pi cuadrado, es decir, un número, y el denominador tiende a menos infinito. ¿Cómo podemos resolver esto? Uno de los resultados que ustedes tienen que probar en el nuevo apunte nos dice que cuando tenemos el límite de una función, cuando x tiende a un número por derecha, es finito, y el límite cuando x tiende a ese mismo número por derecha de otra función es más o menos infinito, entonces el límite cuando x tiende a ese número por derecha del cociente es 0. Nosotros tenemos este caso, en el numerador es un número y en el denominador nos tiende a menos infinito. Entonces el límite de este cociente cuando x tiende a pi sobre 2 por derecha es 0. Por otro lado, tenemos este límite, el límite cuando x tiende a más infinito de un cociente de polinomios más la función exponencial. ¿Qué sucede en este caso? El cociente de polinomios. Tenemos un polinomio en el numerador de grado 4 y en el denominador también. Ustedes tenían un ejercicio en la práctica en el que mostraban que cuando el numerador y el denominador, los polinomios, tienen el mismo grado, entonces el límite cuando x tiende a infinito es el cociente de los coeficientes principales, en este caso menos 3 y 1. Entonces este límite vendría a ser finito, es un número. Pero en este caso ustedes también tenían en un ejemplo del apunte de teoría que el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x es infinito. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Llamamos a esta función f y a esta función g. Entonces, el límite cuando x tiende a más infinito de f, por lo que ya dijimos, usamos el resultado del ejercicio 20c de la práctica 3, y esto es menos 3 sobre 1, que nos da menos 3. Y para la función g, como ya mencioné, un ejemplo en la teoría nos dice que el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x es más infinito. Entonces, volviendo al límite principal, tenemos que esto nos tiende a menos 3 y esto tiende a más infinito. Entonces tenemos suma de un número y infinito. Un resultado del apunte, el último apunte subido, nos dice que si tenemos suma de dos funciones, una cuyo límite al infinito es un número y otra cuyo límite al infinito es infinito, entonces el límite al infinito de la suma de estas funciones es infinito. Entonces este límite es infinito.